La mañana se deslizaba lentamente en Granada, con el sol asomando entre las montañas de Sierra Nevada. Era un día como cualquier otro, atrapada en la rutina de mi vida. Me encontraba en la cocina, preparando un café humeante que llenaba el aire con su aroma fuerte y familiar. La luz suave se filtraba a través de las cortinas, iluminando los azulejos de la cocina que habían visto años de risas y discusiones. Mi esposo ya había salido para trabajar, dejándome sola con mis pensamientos. Cada semana el masaje que recibía era mi pequeño escape, una hora de tranquilidad en medio del bullicio cotidiano. Pero esa mañana, un mensaje de la masajista anunciaba su cancelación por un imprevisto. Un pequeño golpe a mi rutina que me dejó sintiendo un vacío inesperado. Miré el teléfono con frustración, preguntándome cómo podría reemplazar ese momento de bienestar tan necesario. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos en el pasillo. Mi hijastro David apareció en la puerta con una sonrisa despreocupada. Tenía 25 años y una energía que contrastaba con mi cansancio acumulado. Nos llevábamos bien, siempre había sido amable y respetuoso conmigo. Sin embargo, nunca imaginé que ese día él se convertiría en parte de algo tan inesperado. ¿Qué te pasa?, preguntó David al notar mi expresión desilusionada. La masajista canceló, respondí, intentando ocultar mi decepción. Podría darte un masaje, sugirió con una sonrisa traviesa. Me quedé sorprendida por su oferta. La idea era absurda y a la vez intrigante. No era común que un hijastro ofreciera algo así a su madrastra. Pero algo en su mirada me hizo considerar la propuesta. Quizás necesitaba más que solo un masaje, quizás necesitaba sentirme viva nuevamente. No sé si eso es apropiado, dije finalmente, aunque una parte de mí estaba curiosa por experimentar esa cercanía. David se encogió de hombros y rió suavemente. Solo sería un masaje relajante. Te prometo que seré profesional. A pesar del rubor en mis mejillas y la duda en mi mente, accedí a su oferta. Nos dirigimos al salón donde había espacio suficiente para que él pudiera trabajar sin distracciones. El ambiente estaba impregnado del olor del café recién hecho y los ecos lejanos del albaicín resonaban como una melodía familiar. Mientras me acomodaba sobre el sofá, sentí una mezcla de nerviosismo y expectativa. La vida había sido monótona durante años, mis días estaban llenos de responsabilidades familiares y poco espacio para mí misma. Mientras David comenzaba a aplicar presión sobre mis hombros, cerré los ojos y dejé escapar un suspiro profundo. A medida que sus manos se movían sobre mi piel, recordé momentos perdidos de mi juventud, risas compartidas con amigos en cafés del Albaicín, paseos por los jardines de la Alhambra donde las flores florecían vibrantes bajo el sol andaluz. En esos recuerdos había una libertad que parecía haber desaparecido con los años. David continuó trabajando sobre mis músculos tensos mientras yo me sumía más en esos pensamientos nostálgicos. Su toque era firme pero delicado, cada movimiento despertaba sensaciones olvidadas dentro de mí. No podía evitar sentirme vulnerable allí acostada mientras él se concentraba en aliviar mi tensión acumulada. En medio del silencio interrumpido solo por el suave murmullo del exterior, me encontré observándolo desde el rincón de mis ojos cerrados. Su juventud contrastaba fuertemente con la mía, había algo seductor en esa despreocupación juvenil que me atrapó sin quererlo. Recordé cómo solía ser yo, llena de sueños e ilusiones, sin miedo al futuro ni ataduras emocionales. La conexión entre nosotros crecía sutilmente mientras él seguía masajeando mis hombros y espalda baja, algo inexplicable se formaba entre las sombras del salón iluminado por la luz matutina. Era como si ambos estuviéramos buscando algo más allá del simple acto físico, una conexión humana genuina perdida entre las responsabilidades diarias. De repente David detuvo sus manos y miró hacia mí con intensidad. ¿Te sientes mejor?, preguntó suavemente. Asentí lentamente mientras abría los ojos para encontrarme con su mirada profunda y sincera. Había algo más ahí que solo amistad o familiaridad. Fue entonces cuando comprendí lo frágil que era nuestra situación. Él era mi hijastro y yo su madrastra, cualquier paso más allá podría llevarnos a territorios complicados e inexplorados. Mientras pensaba en las implicaciones morales de esta cercanía creciente entre nosotros,
sentí un leve estremecimiento recorrerme al recordar cuán sola me había sentido últimamente en mi matrimonio. Había pasado tanto tiempo sin recibir atención emocional real, me encontraba atrapada entre lo correcto y lo deseado. David volvió a mover sus manos sobre mis hombros nuevamente mientras yo luchaba contra estos nuevos sentimientos emergentes dentro de mí, una mezcla extraña entre confusión y anhelo por algo más significativo que lo cotidiano habitual. La falta de atención emocional en mi vida se hacía cada vez más evidente frente a esta nueva realidad inesperada frente a mí. En ese instante efímero donde todo parecía posible pero también prohibido, decidí dejarme llevar por el momento antes de pensar demasiado en lo correcto o incorrecto. Quizás era hora de explorar esos susurros ocultos que comenzaban a surgir desde las sombras dentro mío. La presión de sus manos sobre mis hombros se sentía diferente, más intensa, como si cada movimiento estuviera cargado de una energía que nunca había percibido antes. David continuaba con su masaje, y aunque intentaba concentrarme en relajarme, mi mente divagaba entre el presente y recuerdos lejanos de juventud. La Alhambra se alzaba majestuosa a lo lejos, su silueta recortada contra el cielo azul de Granada, y me pregunté si alguna vez había sentido algo así por alguien tan cercano. ¿Te sientes bien?, preguntó David, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro. Sí, solo estoy un poco cansada, respondí, intentando desviar la atención hacia un lugar seguro. Pero la verdad era que la conexión entre nosotros crecía en cada instante. A medida que avanzaba el masaje, la incomodidad inicial comenzó a desvanecerse. Mis músculos se relajaban bajo su toque firme y experimentado. Sin embargo, había algo más que me inquietaba, una chispa de emoción que no podía ignorar. Era como si cada roce despertara en mí una necesidad latente de atención y cuidado que tanto había añorado en mi matrimonio. La habitación estaba impregnada de un aroma a aceite esencial que se mezclaba con el aire cálido del día. La luz del sol entraba suavemente por la ventana, iluminando los contornos de su figura mientras trabajaba en mis hombros y espalda. En ese momento todo parecía posible, las sombras del pasado se disipaban mientras me entregaba a esta nueva experiencia. ¿Te gustaría que siguiera?, preguntó nuevamente, su tono ahora más bajo. Sí, murmuré casi sin pensar. Era como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia lo desconocido. Con cada movimiento de sus manos, sentía como mis preocupaciones se desvanecían lentamente. La tensión acumulada por años de rutina y desinterés comenzaba a disiparse como el agua en un arroyo. Era un alivio inesperado, jamás imaginé encontrar consuelo en alguien tan cercano a mi vida familiar. Y entonces ocurrió. En un instante de confusión emocional y vulnerabilidad compartida, nos besamos. Fue un roce fugaz pero electrizante, una mezcla de sorpresa y deseo reprimido que nos dejó atónitos. El mundo exterior desapareció por completo mientras nuestros labios se encontraban brevemente en ese espacio prohibido. Al separarnos rápidamente ambos estábamos conscientes del abismo entre nosotros, la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto se había difuminado momentáneamente. La realidad volvió a golpearme con fuerza, sentí el peso del secreto que acabábamos de crear. Lo siento, dijo David con voz temblorosa mientras daba un paso atrás. No debí haber hecho eso. No sé qué pensar, respondí honestamente mientras intentaba recomponerme. La confusión llenó el aire entre nosotros como una densa niebla. La tensión seguía presente en la habitación mientras él regresaba a su tarea inicial con manos temblorosas pero decididas. A pesar del momento incómodo que acabábamos de compartir, no podía negar que había algo liberador en ello, una chispa encendida en medio de la monotonía diaria. El masaje continuó bajo un silencio cargado, ambos éramos conscientes del cambio sutil pero significativo en nuestra relación. Las horas parecían deslizarse lentamente mientras nos movíamos entre el temor y la emoción recién descubierta. Finalmente, cuando terminó la sesión, me sentí más ligera pero aún abrumada por lo ocurrido. David me miró a los ojos durante un segundo demasiado largo antes de apartar la vista con incomodidad. Espero no haberte hecho sentir mal, murmuró al final. No fue eso, respondí rápidamente aunque sabía que las palabras no podían borrar lo sucedido ni cambiar nuestra situación actual.
Mientras salía del cuarto, noté cómo mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del beso furtivo y las emociones intensas que habían surgido entre nosotros. Era evidente que había cruzado una línea peligrosa, sin embargo, también estaba claro que necesitaba explorar este nuevo camino lleno de incertidumbre emocional. Caminé hacia el jardín donde las flores comenzaban a florecer bajo el cálido sol granadino. Los aromas dulces llenaban el aire fresco mientras recordaba la belleza del lugar donde vivía. Los jardines de la Alhambra siempre habían sido mi refugio personal para escapar del bullicio cotidiano. Sin embargo, esa paz ahora parecía inalcanzable tras lo sucedido con David. Sentía una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Cada paso hacia adelante era acompañado por dudas sobre mi vida matrimonial y las decisiones tomadas hasta ahora. Las horas pasaron rápidamente mientras reflexionaba sobre los cambios inminentes dentro de mí misma. ¿Qué significaría esto para mi matrimonio? ¿Podría permitirme sentir algo más allá de lo convencional? Las preguntas eran interminables y pesadas como piedras caídas al fondo del mar. En ese momento decidí dar un paseo por las calles empedradas del Albaicín para despejar mi mente atormentada por pensamientos contradictorios sobre mi vida actual y mis deseos ocultos. Los cafés tradicionales estaban llenos de risas y conversaciones animadas, sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja ajena al mundo exterior. El aroma del café recién hecho me envolvía mientras observaba a las parejas disfrutar del momento presente sin preocupaciones evidentes sobre sus vidas personales o secretos ocultos detrás de sonrisas forzadas. Una parte profunda dentro mío anhelaba esa libertad despreocupada. Quizás era hora de buscar respuestas sinceras dentro mí misma antes de tomar decisiones irrevocables sobre mi futuro emocional. Mientras caminaba hacia casa al caer la tarde, sabía que debía enfrentar esta nueva realidad. Los sentimientos confusos hacia David no desaparecerían fácilmente ni tampoco podrían ser ignorados indefinidamente sin consecuencias graves para todos involucrados. Mientras me acercaba a la puerta de casa, el eco de mis pensamientos resonaba en mi mente. David, mi hijastro, había despertado en mí emociones que creía enterradas. La confusión y la culpa se entrelazaban, creando un nudo en mi estómago. ¿Cómo había llegado a este punto? La imagen de sus manos sobre mi piel durante el masaje no se desvanecía. Cada roce parecía haber encendido una chispa que iluminaba la oscuridad de mi vida matrimonial. El hogar me recibió con su habitual silencio. Mi esposo aún estaba en el trabajo sumido en sus propias preocupaciones. Me senté en la sala, rodeada del murmullo del viento que pasaba por las ventanas abiertas, llevando consigo los ecos de una tarde cálida en Granada. El aroma del jazmín se mezclaba con el aire fresco, recordándome que la vida seguía afuera mientras yo permanecía atrapada en mis pensamientos. Decidí que necesitaba hablar con David. Era arriesgado, pero no podía ignorar lo que había surgido entre nosotros. La idea de mantener este secreto me parecía abrumadora, sin embargo, la atracción era innegable. En un impulso casi desesperado, le envié un mensaje para invitarlo a encontrarnos en el pequeño estudio que teníamos en casa, un lugar donde nadie nos interrumpiría. La respuesta llegó rápidamente. ¿A qué hora? Mi corazón latía con fuerza al leer esas palabras. En cuestión de minutos él estaría aquí, y eso desataba una mezcla de emoción y temor dentro mí. Cuando llegó lo encontré apoyado contra el marco de la puerta del estudio, con una expresión que reflejaba tanto curiosidad como nerviosismo. «Hola», dijo suavemente al entrar. Su voz era un susurro familiar que me hizo sentir vulnerable y expuesta. «Hola», respondí apenas audible mientras cerraba la puerta detrás de él. El espacio se llenó de una tensión palpable, ambos sabíamos por qué estábamos allí pero ninguno se atrevió a mencionarlo directamente. «¿Qué pasa?», preguntó David después de unos momentos de silencio incómodo. Sus ojos buscaban los míos como si intentaran descifrar mis pensamientos más profundos. Necesitamos hablar», comencé sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. Era difícil encontrar el camino hacia lo que realmente quería expresar, el deseo oculto y la necesidad emocional que había brotado entre nosotros. Él asintió lentamente y dio un paso más cerca. Sobre lo que sucedió, su voz se desvaneció mientras recordábamos ese instante compartido durante el masaje. La memoria era intensa y abrumadora,
nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Sí, murmuré finalmente sobre eso. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin arruinar todo. David dio otro paso hacia mí, su mirada era intensa y penetrante. No puedo dejar de pensar en ti desde entonces, confesó con sinceridad. Sus palabras resonaron dentro mío como un eco lejano que reclamaba atención. Yo tampoco, admití sin poder evitarlo. Aquel momento compartido había abierto una puerta a algo nuevo e inesperado entre nosotros, algo prohibido pero real. El dilema moral me golpeó nuevamente, ¿era correcto seguir adelante? Las sombras del matrimonio pesaban sobre mí como una carga invisible, la falta de atención y conexión emocional eran evidentes cada día con mi esposo. Pero David era su hijo, lo complicaría todo aún más si alguien llegara a descubrirlo. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté finalmente sintiéndome perdida entre mis deseos y las expectativas familiares. No lo sé, respondió él, su voz temblando ligeramente mientras apartaba la mirada por un instante antes de volver a fijarse en mí con intensidad renovada. Pero hay algo aquí, algo real. Los latidos de mi corazón resonaban como tambores al compás del momento, dos almas buscando consuelo en medio del caos emocional y familiar que nos rodeaba. No podemos seguir así, dije casi sin pensar mientras luchaba contra el impulso de acercarme más a él. Nuestros labios se encontraron nuevamente en mi mente como un recordatorio constante del riesgo que estábamos tomando al explorar estos sentimientos prohibidos. David respiró hondo antes de hablar otra vez, si esto va a funcionar, necesitamos ser cuidadosos. Su tono era serio pero también lleno de anhelo. Sabía tan bien como yo que no podíamos permitirnos ser descubiertos por nadie. Asentí lentamente aunque sabía que esa decisión podría llevarnos a caminos oscuros e inciertos. Pero también había una parte dentro mío dispuesta a arriesgarse por esa conexión genuina que parecía florecer entre nosotros. Quizás deberíamos quedarnos aquí un momento más, sugerí al ver cómo su mirada se suavizaba ante mis palabras. La idea me llenó tanto de esperanza como de temor. Cada segundo contaría ahora más que nunca. Mientras nos sentábamos uno frente al otro en aquel pequeño estudio cargado de secretos y promesas no cumplidas, las sombras danzaban alrededor nuestro como testigos silenciosos del dilema moral al cual ambos nos enfrentábamos, seguir adelante o detenernos antes de cruzar límites irreversibles. El tiempo pasó lentamente mientras discutíamos nuestras opciones. Cada palabra pronunciada traía consigo nuevas posibilidades pero también nuevas preocupaciones sobre lo que vendría después si decidíamos continuar esta aventura secreta juntos. A medida que caía la noche sobre Granada y las luces comenzaban a brillar suavemente desde las ventanas cercanas, comprendí que nuestras decisiones tendrían repercusiones profundas no solo para nosotros sino también para aquellos a quienes amábamos o decíamos amar verdaderamente. La sombra del futuro se cernía sobre nosotros mientras contemplábamos nuestras elecciones, todo parecía estar al borde del abismo esperando ser decidido en cualquier instante. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba por las cortinas, revelando un espacio que aún conservaba el eco de la noche anterior. La confusión y la calidez de lo vivido se entrelazaban en mi mente mientras intentaba recordar cómo había llegado a ese punto. La imagen de su rostro, iluminado por la tenue luz del amanecer, permanecía grabada en mi memoria. Había algo profundamente humano en esa conexión, un anhelo compartido que había surgido de la nada. Mientras me preparaba para enfrentar el día, el peso de la realidad se hacía más presente. Las responsabilidades familiares y las expectativas sociales me rodeaban como sombras inquietantes. El teléfono sonó repentinamente, interrumpiendo mis pensamientos. Al mirar la pantalla, un mensaje inesperado de él apareció: ¿podemos hablar más tarde? Hay algo importante que necesito decirte. La ansiedad se apoderó de mí. ¿Qué significaría eso? ¿Acaso había cometido un error al dejarme llevar? El día transcurrió lentamente, cada tarea doméstica parecía una carga adicional sobre mis hombros. En la cocina, mientras preparaba el almuerzo, los recuerdos de aquella noche regresaban en oleadas, risas compartidas, miradas furtivas y esa conexión que parecía desafiar todas las normas establecidas. Al final del día, decidí que debía enfrentar lo inevitable y responderle.
Cuando llegó la tarde y finalmente nos encontramos en el jardín trasero, el aire estaba impregnado del aroma a jazmines que florecían con la llegada del verano. Él estaba allí con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa. Sí, respondí con cautela, sintiendo como mi corazón latía desbocado ante lo desconocido. Las palabras fluyeron entre nosotros como un río desbordado. Hablamos sobre lo que había sucedido y sobre las emociones que habían emergido sin previo aviso. A medida que compartíamos nuestros pensamientos más profundos y vulnerables, comprendí que ambos estábamos buscando algo más allá de lo físico, anhelábamos atención y cuidado en medio de nuestras vidas desdibujadas por las rutinas diarias. Pasamos la noche juntos sin planearlo, confesó él finalmente, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y deseo. Lo sé, murmuré mientras recordaba cada instante vivido. Pero esto no es sencillo, no podemos seguir así. A pesar de mis palabras cautelosas, sentía una atracción irresistible hacia él. La tensión entre nosotros era palpable, no solo por lo prohibido de nuestra relación sino también por el eco de nuestras soledades individuales. El tiempo avanzaba y pronto tendríamos que regresar a nuestras respectivas vidas, los compromisos familiares nos aguardaban como sombras amenazantes. Sin embargo, había una chispa entre nosotros que no podía ignorar. Mientras hablábamos sobre nuestros miedos e inseguridades, él me miró directamente a los ojos y dijo, «No quiero perder esto». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras vidas separadas, yo con mi matrimonio estancado y él lidiando con sus propias luchas familiares. Era como si hubiéramos encontrado un refugio temporal uno en el otro. Al caer la noche nuevamente sobre Granada, decidimos salir a caminar por las calles empedradas del Albaicín. Las luces parpadeantes iluminaban nuestro camino mientras charlábamos sobre trivialidades para distraernos del peso emocional que llevábamos encima. La Alhambra se alzaba majestuosa ante nosotros, sus muros históricos parecían observar nuestra situación con desaprobación silenciosa. En ese momento supe que debía tomar una decisión. No podía seguir viviendo entre dos mundos tan distintos sin enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero también sabía que alejarme sería doloroso. Esa noche regresamos a casa con un aire cargado de incertidumbre. Mientras nos despedíamos en la puerta trasera del hogar familiar, nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí una mezcla abrumadora de emociones, deseo, culpa y un profundo anhelo por ser vista realmente. Al cerrar esa puerta tras de mí, sabía que había cruzado una línea invisible e irreparable, cada paso hacia adelante sería irreversible. Los días siguientes transcurrieron llenos de tensiones ocultas y miradas furtivas durante las cenas familiares, todos parecían ajenos a lo que sucedía bajo la superficie. Sin embargo, tanto él como yo sabíamos que nuestra conexión era algo especial aunque peligroso. Una tarde particularmente calurosa decidí dar un paseo hacia los jardines de la Alhambra para despejar mi mente. Necesitaba claridad antes de tomar decisiones drásticas sobre mi vida personal y emocional. Mientras caminaba entre los frondosos árboles y escuchaba el murmullo del agua fluyendo en las fuentes cercanas, recordé momentos felices junto a mi esposo, risas compartidas durante viajes pasados o noches tranquilas viendo películas juntos. Sin embargo, esos recuerdos estaban teñidos por una sensación creciente de vacío emocional. Me pregunté si alguna vez volvería a sentir esa chispa perdida o si todo estaba destinado a ser solo rutina. Al regresar a casa esa noche encontré otro mensaje suyo esperando en mi teléfono, «Quiero verte esta noche». Mi corazón dio un vuelco al leerlo, sabía que esto podría llevarnos aún más lejos hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo sentía la necesidad imperiosa de confrontar mis sentimientos reales. Mientras me preparaba para encontrarme con él nuevamente, reflexioné sobre todo lo sucedido hasta ahora. Cada decisión tomada había moldeado nuestro presente, pero también podría definir nuestro futuro. La oscuridad se cernía sobre mí mientras cerraba los ojos por un breve momento antes del encuentro. Sabía bien que cada elección tendría consecuencias profundas no solo para nosotros sino también para aquellos cuyas vidas tocábamos sin quererlo. El día amaneció con un cielo gris, reflejando la tormenta de emociones que habitaba en mí. Mientras me preparaba para el encuentro, una sensación de inquietud me envolvía. La culpa se había convertido en un compañero constante, recordándome que cada momento compartido con mi hijastro era un paso más hacia lo desconocido. Aún así no podía evitarlo,
había algo en el que despertaba en mí una chispa de vida que creía perdida. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba calmar mi mente. Al mirar por la ventana hacia la Alhambra, recordé aquellos días de juventud, cuando solía pasear por sus jardines sin preocupaciones. La belleza del lugar contrastaba con la confusión de mis pensamientos. Mi matrimonio se había vuelto monótono y predecible, y el roce inesperado de su piel durante el masaje había encendido algo que creía extinguido. Cuando escuché el timbre de la puerta, mi corazón dio un vuelco. Era él. Su presencia iluminó la habitación, y aunque sabía que debíamos ser cautelosos, la atracción entre nosotros parecía innegable. Nos sentamos en el sofá, y mientras conversábamos sobre trivialidades, podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. «¿Te gustaría dar un paseo?», propuso con una sonrisa tímida. El aire fresco del Albaicín nos envolvió mientras caminábamos por sus calles empedradas. El bullicio de los cafés a nuestro alrededor apenas lograba distraerme de las palabras que aún resonaban en mi mente: pasamos la noche juntos. Esa frase se repetía como un eco en mi interior. Me preguntaba si realmente podíamos seguir así sin enfrentar lo que estaba sucediendo. Al llegar a un mirador con vistas a la Alhambra, me detuve a contemplar el paisaje. Las luces del atardecer comenzaban a encenderse sobre los muros antiguos y sentí una punzada de nostalgia al recordar momentos pasados con mi esposo. Sin embargo, esa nostalgia se mezcló con una creciente insatisfacción por lo que había dejado de ser. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quieres?, preguntó él, rompiendo el silencio. Sus palabras resonaron dentro de mí como una campana sonando en la distancia. Había estado tan centrada en las expectativas ajenas que había olvidado mis propios deseos. A veces siento que estoy atrapada, respondí con sinceridad. Él asintió lentamente como si comprendiera más allá de las palabras. Yo también tengo mis dudas sobre mi vida, confesó mientras su mirada se perdía en el horizonte. La conexión entre nosotros se profundizaba a cada instante. Ya no era solo atracción física, sino una búsqueda compartida por respuestas a preguntas complicadas. En ese momento comprendí que ambos estábamos buscando algo más: atención y cuidado en medio del caos emocional que nos rodeaba. Mientras regresábamos a casa, la culpa volvió a apoderarse de mí como una sombra persistente. La imagen de mi esposo sonriendo al volver del trabajo apareció ante mis ojos. Su confianza y amor incondicional contrastaban con mis anhelos ocultos. ¿Qué pasaría si todo esto salía a la luz? ¿Podría soportar lastimarlo? Al entrar en casa, encontré un álbum familiar olvidado en una estantería polvorienta. Lo abrí sin pensar y las imágenes me golpearon como olas del mar. Recuerdos felices de viajes familiares y celebraciones llenas de risas me inundaron. Pero también vi momentos donde las sonrisas eran forzadas y los ojos perdidos en pensamientos lejanos. Una foto llamó mi atención. Éramos jóvenes y felices durante un viaje a la playa. Él me abrazaba mientras reíamos despreocupados bajo el sol brillante. Esa imagen representaba todo lo que alguna vez soñé ser: una mujer amada y valorada. ¿Qué te pasa?, preguntó él suavemente al acercarse detrás de mí. No sé si puedo seguir así, murmuré mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Tal vez deberías hablar con tu esposo, sugirió él con preocupación genuina. Su comentario resonó profundamente en mí. Hablar significaría enfrentar verdades incómodas sobre mi vida actual y mis deseos ocultos. Pero al mismo tiempo sentí miedo ante la idea de abrir esa puerta cerrada desde hacía tanto tiempo. Las horas pasaron rápidamente mientras discutíamos nuestras vidas hasta bien entrada la noche. Las luces tenues creaban un ambiente íntimo donde podíamos ser nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones, pero también sabíamos que cada palabra pronunciada era un paso más hacia lo irreversible. Finalmente, cuando decidimos despedirnos esa noche, nuestros ojos se encontraron cargados de emociones no expresadas. En ese instante fugaz antes del adiós, sentí como nuestras manos se entrelazaron involuntariamente como si fueran imanes atraídos por fuerzas invisibles. Debemos tener cuidado, dije casi como un susurro mientras nos alejábamos lentamente uno del otro. Él asintió pero no dijo nada. Ambos sabíamos que esta conexión era peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. Esa noche volví a acostarme sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros,
cada decisión tomada parecía llevarme más lejos del camino recto hacia el cual alguna vez dirigí mi vida. La culpa seguía ahí como una sombra constante, pero también había algo nuevo, una chispa de esperanza por descubrir quién era realmente yo fuera del rol asignado como esposa y madre. Sin embargo, esa esperanza venía acompañada del miedo a perderlo todo si tomaba decisiones equivocadas. A medida que los días pasaban y nuestra relación continuaba desarrollándose clandestinamente entre risas furtivas y miradas cómplices, cada encuentro se volvía más intenso pero también más complicado emocionalmente. Sabía bien que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de todo esto. La mañana del día siguiente el sol se asomaba tímidamente entre las nubes, iluminando los jardines de la Alhambra con un brillo dorado. Decidí dar un paseo. Necesitaba un momento a solas para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. Las flores comenzaban a florecer, y el aire fresco traía consigo un aroma a tierra húmeda y azahar. Mientras caminaba por los senderos serpenteantes, cada paso resonaba en mi mente como un eco de mis pensamientos. Mi esposo había mencionado que planeaba un viaje sorpresa para mí, algo que nunca había hecho antes. La idea me llenó de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Era esto su manera de intentar recuperar lo que habíamos perdido? Sin embargo, esa misma emoción se desvanecía al recordar la conexión que había desarrollado con mi hijastro. La culpa se intensificaba con cada pensamiento sobre él. En una esquina del jardín, me senté en un banco de piedra, contemplando la belleza del entorno. Mientras observaba el reflejo del palacio en el agua de la fuente, mi mente divagó hacia las conversaciones que había tenido con mi hijastro. A menudo hablábamos de sus problemas familiares y su deseo de ser escuchado. Me contaba cómo se sentía atrapado entre las expectativas de su padre y sus propios sueños. Es difícil ser quien todos esperan que seas, me había dicho una tarde mientras nos refugiábamos en el rincón más apartado del jardín. Su voz sonaba cargada de frustración y anhelo. En esos momentos parecía que compartíamos más que simples palabras. Nuestras almas se conectaban en una búsqueda mutua por comprensión y apoyo. A medida que pensaba en esas conversaciones, me di cuenta de que ambos estábamos buscando algo más allá de lo superficial. Él anhelaba atención y yo deseaba ser vista más allá del rol tradicional que desempeñaba en mi hogar. Esa necesidad compartida nos había llevado a este punto crítico. Regresé a casa con la mente agitada. Mi esposo estaba allí, preparando el desayuno con una sonrisa despreocupada. Me saludó con un beso en la frente, pero no pude evitar notar la distancia emocional entre nosotros. Sus gestos eran amables, pero carecían del calor que alguna vez sentí en ellos. ¿Qué planes tienes para hoy?, preguntó mientras servía café humeante en 2 tazas blancas. No estoy segura, respondí mientras trataba de mantener una expresión neutral. Quizás daré un paseo por el Albaicín más tarde. Su mirada se iluminó al escuchar eso. Podríamos ir juntos si quieres, sugirió con entusiasmo. No quiero interrumpir tus planes, respondí rápidamente sintiendo como mis palabras creaban una barrera entre nosotros. Después del desayuno, decidí salir sola al Albaicín. El aire fresco me dio claridad momentánea mientras pasaba por cafés tradicionales donde el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente. Recordé las risas compartidas con mi hijastro y cómo esos momentos me habían hecho sentir viva nuevamente. Mientras caminaba por las estrechas calles empedradas, recibí un mensaje inesperado. Era él. ¿Te gustaría vernos esta tarde? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco ante la idea de volver a verlo. Al mismo tiempo, el miedo a las consecuencias me invadió nuevamente. Pasaron las horas mientras luchaba contra mis propios pensamientos hasta que finalmente decidí encontrarme con él. Nos encontramos en uno de nuestros lugares secretos, una pequeña plaza oculta detrás de una serie de casas encaladas donde apenas nadie pasaba. Te he estado buscando, dijo al verme llegar, su rostro iluminándose con una sonrisa genuina que hacía tiempo no veía. ¿Qué sucede?, pregunté mientras tomábamos asiento en un banco desgastado por el tiempo. Quería hablarte sobre mis padres, comenzó, su tono cambiando a uno más serio. Siento que no puedo ser quien ellos quieren que sea. Escucharlo hablar sobre su lucha personal resonó profundamente dentro de mí, era como si cada palabra tocara un acorde sensible en mi propio corazón cansado por las expectativas ajenas.
No estás solo, le dije suavemente. A veces siento lo mismo. En ese momento compartimos una conexión profunda, nuestras miradas se encontraron y todo lo demás desapareció momentáneamente. Sin embargo, esa sensación fue rápidamente interrumpida por el ruido del mundo exterior volviendo a entrar en nuestra burbuja privada. Mi padre quiere llevarme a este viaje familiar, continuó él con desánimo evidente en sus ojos. No sé si quiero ir. La conversación giró hacia sus deseos personales y sueños olvidados mientras yo reflexionaba sobre mi propia vida estancada. Ambos éramos prisioneros de nuestras circunstancias pero también portadores de esperanzas no cumplidas. Cuando finalmente nos despedimos después de horas hablando sin parar sobre nuestros anhelos ocultos y temores compartidos, sentí una mezcla abrumadora dentro de mí. Alegría por haber podido abrirme pero también tristeza al pensar cómo todo esto podría terminar mal si alguien llegara a descubrirnos. Al regresar a casa esa noche la atmósfera era densa, sabía que tenía que enfrentar a mi esposo pronto debido al viaje sorpresa planeado para mí pero también comprendía que debía tomar decisiones conscientes acerca de lo que realmente quería para mi vida. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo la tenue luz del comedor, su mirada llena de amor contrastó con la tormenta emocional dentro mío, aunque intenté sonreírle sinceramente no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos muy diferentes. Uno lleno de expectativas sociales y otro lleno de anhelos ocultos e inexplorados. Espero que te guste lo que tengo planeado para ti, dijo él mientras servía los platos con cuidado. Sus palabras resonaron como campanas lejanas llenándome nuevamente de dudas sobre qué camino debería tomar ahora. A medida que terminamos nuestra cena silenciosamente y él comenzó a limpiar los platos sin darse cuenta del conflicto interno ardiendo dentro mío, sabía muy bien que pronto tendría que decidir entre seguir adelante o arriesgarlo todo. La cena terminó en un silencio pesado. Miré a mi hijastro mientras él recogía los platos, sus movimientos eran tranquilos, casi meditativos. La luz suave de la lámpara iluminaba su rostro y en ese momento, el conflicto que me atormentaba se intensificó. La idea de continuar con esta relación secreta me llenaba de una mezcla de emoción y temor. Afuera, la Alhambra se alzaba majestuosa bajo la luna, un recordatorio constante de la historia que me rodeaba y de las decisiones que había tomado a lo largo de mi vida. Me pregunté si alguna vez podría sentirme tan libre como aquellos que caminaban por sus jardines, disfrutando del presente sin ataduras del pasado. ¿Te gustaría dar un paseo?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi como un susurro. No sé, es tarde, respondí con una mezcla de deseo y duda. El aire fresco podría ofrecerme claridad, pero también podría complicar más las cosas. Solo unos minutos, insistió con una sonrisa que iluminó su rostro. Esa sonrisa tenía el poder de borrar mis inseguridades por un instante. Salimos al exterior y el aire nocturno me envolvió. Caminamos por las calles empedradas del Albaicín, donde el aroma del café recién hecho flotaba en el aire junto con los ecos lejanos de la música flamenca. Me sentí atrapada entre dos mundos, uno lleno de responsabilidades y expectativas sociales, y otro que prometía libertad y autodescubrimiento. ¿Te has dado cuenta de cómo ha cambiado todo?, preguntó él mientras miraba hacia la Alhambra iluminada a lo lejos. Sí, a veces siento que he dejado pasar muchas cosas, respondí, sintiendo la presión en mi pecho aumentar. Las palabras parecían salir solas, como si necesitara compartir mis pensamientos más profundos con alguien que parecía entenderme sin juzgarme. Él se detuvo y me miró fijamente a los ojos. No tienes que seguir así si no quieres. Su sinceridad era refrescante, me recordaba la conexión que habíamos forjado durante esos masajes inesperados. Es complicado, murmuré sintiendo como las dudas se apoderaban nuevamente de mí. Lo sé, dijo él suavemente. Pero quizás deberías pensar en lo que realmente quieres. Me quedé en silencio contemplando su propuesta. ¿Qué quería realmente? ¿Era suficiente esta relación secreta para llenar el vacío emocional que sentía? ¿O tal vez solo estaba buscando un escape temporal? De repente una figura familiar apareció ante nosotros, un viejo amigo mío, Javier, quien había sido parte de mi vida antes de casarme. Su presencia trajo consigo recuerdos nostálgicos y una sensación de desasosiego. Vaya. No esperaba encontrarme contigo aquí,
exclamó Javier al acercarse con una sonrisa amplia. Hola, respondí mientras mi hijastro retrocedía un paso, sintiendo la tensión en el aire. Javier notó la incomodidad entre nosotros y rápidamente cambió su enfoque hacia mí. ¿Cómo has estado? Te he visto poco desde, ya sabes. La conversación fluyó naturalmente entre Javier y yo mientras mi hijastro permanecía al margen. Hablar con él era como abrir una ventana a tiempos más simples, sin embargo, cada palabra también servía como un recordatorio del camino que había elegido seguir. Mientras hablábamos sobre viejos tiempos y risas compartidas, sentí como mi hijastro se alejaba lentamente hacia las sombras. La presión aumentaba, estaba atrapada entre dos mundos muy diferentes, uno lleno de recuerdos dulces pero pasados y otro lleno de promesas inciertas pero emocionantes. Javier notó mi distracción. ¿Todo bien? Pareces perdida en tus pensamientos. Solo, reflexionando sobre algunas cosas, respondí evasivamente mientras buscaba a mi hijastro entre las sombras del callejón. Finalmente lo vi alejarse más allá del alcance del farol, su figura se desvanecía poco a poco en la oscuridad. Una punzada de tristeza recorrió mi corazón al ver cómo se alejaba, había algo reconfortante en su presencia que ahora sentía ausente. No debería estar aquí, pensé mientras trataba de centrarme en Javier nuevamente. ¿Estás segura? Pareces tener mucho en mente, insistió Javier con preocupación genuina reflejada en su mirada. La conversación continuó fluyendo entre nosotros mientras yo intentaba no mirar atrás hacia donde había desaparecido mi hijastro. Sin embargo, cada risa compartida con Javier solo servía para aumentar el vacío dentro mío, era un recordatorio constante de lo que significaban esas noches secretas llenas de conexiones profundas e inexploradas. Finalmente decidí despedirme de Javier después de intercambiar algunas anécdotas más sobre nuestro pasado común. Mientras caminaba hacia casa sola, cada paso resonaba como un eco dentro mío, la decisión pesaba sobre mis hombros como una losa inquebrantable. Al llegar a casa encontré todo oscuro, solo podía escuchar el suave murmullo del viento exterior mezclándose con mis pensamientos agitados. Mi esposo aún no había llegado, sabía que tendría tiempo para pensar antes del inevitable encuentro posterior. Me senté en la sala oscura mirando por la ventana hacia las luces titilantes del albaicín a lo lejos, cada destello parecía ser una señal pidiendo respuestas claras sobre qué camino tomar ahora. La presión social seguía acechándome desde todos los ángulos, mantener las apariencias o arriesgarlo todo por algo desconocido pero tentadoramente liberador. El sonido familiar del coche aparcando frente a casa rompió mis pensamientos, sabía que pronto tendría que enfrentar esa realidad inevitablemente complicada, seguir adelante o dejarlo ir todo. Mientras escuchaba pasos acercarse por el pasillo oscuro, una idea fugaz cruzó por mi mente, quizás debía hablarle antes de tomar cualquier decisión drástica. Pero esa conversación podría cambiarlo todo para siempre. Mi corazón latía aceleradamente ante la incertidumbre, sabía que debía prepararme para lo inevitable. El aire en la casa era denso, cargado de una tensión que apenas podía soportar. La carta no enviada, que había encontrado en el fondo de un viejo cajón, parecía gritarme desde sus letras desvanecidas. Las palabras de mi esposo, escritas con un puño tembloroso, revelaban secretos que había guardado durante años. Había momentos de duda, de arrepentimiento y de amor perdido. Cada frase resonaba en mi mente como un eco que no podía silenciar. Mientras me sentaba en la mesa del comedor, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los bordes amarillentos del papel. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, recordándome la belleza y la historia que había compartido con mi esposo. Pero ahora, esa misma historia se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que estaba a punto de hacer. La puerta se abrió y entró mi esposo, su rostro cansado y preocupado. ¿Todo bien?, preguntó con un tono que no lograba ocultar su inquietud. No podía engañarlo, el aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas. Encontré algo, logré murmurar mientras le mostraba la carta. Su expresión cambió instantáneamente, sus ojos se agrandaron al reconocer el papel. Eso fue hace mucho tiempo, balbuceó él, intentando desviar la conversación. No puedo ignorar lo que dice aquí, respondí con firmeza.
Hablas de tus miedos y dudas como si fueran sombras del pasado, pero son parte de nuestro presente. Él se quedó en silencio por un momento, luchando con sus pensamientos mientras yo sentía como el peso de nuestras decisiones caía sobre nosotros como una tormenta inminente. ¿Y tú, qué hay de ti?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. ¿No has hecho nada más que esconderte detrás de tus masajes y escapadas? La verdad me golpeó con fuerza, mis encuentros secretos habían sido una forma de escapar de nuestra realidad compartida. No estoy escondiéndome, contesté alzando la voz sin quererlo. Busco lo que he perdido. Él dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran un ataque personal. ¿Y qué es eso, un romance clandestino con tu hijastro? El término hirió más de lo que esperaba, era cierto que había cruzado líneas inquebrantables, pero nunca pensé que él lo vería así. No es solo eso, respondí con tristeza. Es sobre encontrarme a mí misma. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras procesábamos nuestras emociones contradictorias. Mi mente viajaba a esos momentos robados en los jardines fragantes donde las risas y las caricias parecían ofrecerme una vida diferente. ¿Qué quieres hacer?, preguntó él finalmente, su voz más suave pero aún llena de incertidumbre. No sé, admití sinceramente mientras miraba por la ventana hacia la Alhambra. Siento que estoy atrapada entre dos mundos, uno donde busco ser feliz y otro donde tengo responsabilidades. Pero tienes una familia, insistió el casi suplicante. ¿Y qué pasa si esa familia ya no me reconoce? La pregunta salió sin pensar, quizás era hora de ser honesta no solo conmigo misma sino también con él. De repente el sonido del timbre interrumpió nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos antes de que él fuera a abrir la puerta. En mi interior, una ola de ansiedad me recorría al imaginar quién podría estar allí. Al abrir la puerta, vi a mi hijastro parado en el umbral con su expresión habitual, mezcla entre confianza e inseguridad juvenil. Hola, dijo tímidamente antes de mirar hacia adentro y notar la atmósfera pesada entre nosotros. Hola, respondió mi esposo sin entusiasmo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta del momento delicado en el que estábamos atrapados todos juntos, tres vidas interconectadas por decisiones pasadas y presentes complicadas. Vine a ver cómo están, continuó él sin saber lo tenso del ambiente. Estamos bien, dijo rápidamente mi esposo antes de darme un vistazo significativo, parecía querer decirme algo más pero no se atrevió. Mientras tanto, yo me debatía entre hablarle a mi hijastro sobre mis sentimientos o mantener las cosas en secreto para protegerlo aún más del caos emocional que había creado. Estaba pensando, comencé antes de detenerme repentinamente ante las miradas expectantes tanto del uno como del otro. Mis pensamientos estaban revueltos, cada palabra era una posible chispa para encender un fuego incontrolable. ¿Sobre qué?, preguntó el curioso pero cauteloso ante cualquier revelación inesperada. No importa. Decidí cerrar esa puerta emocional por ahora, sería mejor dejarlo para otro momento menos complicado. La tensión creció nuevamente cuando decidí romper el silencio, necesito tiempo para pensar. Mis palabras resonaron en el aire como un ultimátum silencioso donde cada uno debía decidir su camino hacia adelante sin saber realmente qué implicaría eso para todos nosotros. Mi hijastro asintió lentamente mientras comprendía la gravedad del momento. Sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales después de esta conversación, o incluso después del encuentro casual en esta casa llena de recuerdos compartidos y secretos ocultos. Mientras cerraba la puerta tras él y regresábamos al interior oscuro donde todo comenzó a desmoronarse lentamente ante nuestros ojos incrédulos, sentí como cada decisión pesaba sobre mí como una losa irremediable, ya nada sería igual después de esto. La noche caía sobre Granada como un manto pesado mientras mirábamos hacia el futuro incierto frente a nosotros, todavía quedaban muchas preguntas sin respuestas y caminos por recorrer.